Ok, la pregunta está ahí en la pantalla. Nada fácil la pregunta, por si acaso. Dice, ¿cuál es tu valor? Para, digamos, hacerla más comprensible, podemos decir, ¿qué te da valor? ¿Mm? ¿Qué consideras en tu vida que te hace valioso, valiosa para las personas, para la sociedad, para ti, para Dios? ¿En qué se basa tu autoestima? Se habla mucho de la autoestima, ¿no? Eh, por lo menos la última década, se ha escuchado hablar mucho sobre el tema de la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿En dónde está tu valor? ¿Cuál es tu valor? Es una pregunta, hermanos, abierta. Si alguno desea contestar en este momento, pues Amén, pastor. Voy a contestar. adelante. Yo siempre digo que yo valgo y valemos la sangre de Cristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. Y eso es lo que nos hace más valiosos, creo yo. Saber que un Dios grande, un Dios todopoderoso, entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, eso nos hace valiosos. Saber que valemos la sangre derramada del Cordero, una cruz. Perfecto, Darly, muchísimas gracias. Y es así, ¿no? Eso nos hace valiosos. Sin embargo, en la sociedad o en la forma en cómo nos hemos criado la mayoría, generalmente el valor está puesto en, por ejemplo, qué cosas tengo, ¿no? En lo que tengo, en el dinero, en las posesiones, en los contactos y relaciones, ¿no? ¿A quién conozco? O también el valor podría estar puesto en lo que dicen de mí, ¿no? ¿Qué dice la gente que soy? ¿Qué opinan de mí, no? Si esta persona que, por ejemplo, es muy influyente en mi vida, su opinión va a ser muy determinante, ¿no? En cómo me defino, en cuál es mi valor. O también podría estar en lo que hago, ¿no? Lo que hago representa algo de valor, me añade valor, me quita valor. Si dejo de hacerlo, seré menos importante, menos valioso. Esas preguntas relacionadas a nuestra valía como personas han acompañado a la humanidad desde el principio de la creación. Y vamos a verlo en este salmo y vamos a ir respondiendo. Lo que dice Darling es perfecto, es excelente, es verdad, ¿no? Cristo nos ha dado valor. Pero antes de Cristo, antes de su muerte, ¿teníamos valor? Vamos a responder eso en el Salmo 8. Así que vamos al versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Empieza así el Salmo 8, que es un salmo trascendental en el libro de los salmos. Si ustedes quisieran buscar cuál es uno de los salmos más importantes, un salmo que sí o sí debo conocer, es el Salmo 8. ¿Por qué es el Salmo 8? Primero porque existen salmos sapienciales que hablan de sabiduría, existen otros salmos que hablan sobre el dolor, ¿no? Recordamos a David huyendo, pidiendo ayuda, ¿no? También pidiendo perdón. Pero llegamos al Salmo 8 y nos encontramos con el primer salmo que es una alabanza. Este es un himno que se cantaba generalmente en las noches, ya sea en las sinagogas o en los lugares de reunión.
los israelitas cantaban este himno que es el Salmo 8 y comenzaba así, mirando las estrellas, mirando el cielo, y eso inspiraba instantáneamente este, oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Empieza como en tono de poesía. Y es hermoso porque dice Señor nuestro, oh Jehová. Jehová es el nombre personal de Dios. Es como cuando hablamos con un amigo muy íntimo, así. Cuando decimos, oh Jehová, cuando se decía así en el Antiguo Testamento, se refería a una relación muy personal. Señor nuestro, ¿no? Que no eres ajeno a nosotros. Estamos hablando de un Dios que es nuestro Señor, nuestro Dios. No es el del otro o o el lejano, sino el que está cerca, nuestro Dios. Cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Empieza exaltando a Dios este himno, ¿no? Luego nos vamos al verso 2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. En la versión NBI dice, con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Uy, uy, uy. Qué tremendo es este versículo, porque después de meditar el salmista, que es David en este caso, en la grandeza de Dios al ver las estrellas, también medita en su poder al ver a los niños, a los bebés, a los pequeñitos, y ver cómo Dios a través de la historia, por medio de los más débiles, por medio de los más indefensos, Él ha mostrado su poder. Por favor, les pido también que vamos a Génesis 13:19. Si alguien, por favor, puede ir, perdón, Génesis 13 al 19. Génesis 13 al 19. Génesis 3:13 al 19. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al Hasta ahí, hombre Carlita. dijo, Carlita, está bien. Gracias. Hasta ahí está bien. Bien, es importante de lo que ha leído Carlita, que es este suceso, esta acción que ocurre en el jardín del Edén, ¿no? Cuando el ser humano, el hombre y la mujer deciden pecar, desconfían de Dios, se rebelan, entonces ocurre este suceso en el que Dios habla con la mujer y habla también con la serpiente y le dice, puede ser que en este momento parece que tú has ganado. Voy a parafrasear, ¿ya? Que Dios le dice así a la serpiente, puede ser que tú has ganado en este momento, ¿no? Que el pecado ha entrado al mundo y por medio del pecado, pues el dolor, el sufrimiento, pero eso no es la última palabra, sino que dice que de la simiente de la mujer, del mismo hombre que la serpiente trató de destruir, de un bebé que vendrá de la simiente de la mujer, todo cambiará, todo mejorará y el plan de Dios se llevará a cabo. Dice, esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa que ocurre en Génesis 3 está hablando de Jesús.
Dios ya está dando a conocer su plan de redención por medio de un bebé, por medio de un niño pequeño que va a nacer indefenso, como son los bebés cuando nacen. Cuando nacemos, somos totalmente indefensos, necesitamos completamente el cuidado de alguien más porque el ser humano, cuando nace sobre todo, es débil, es frágil, es vulnerable. Y así vino Jesús. Y esa era la promesa del momento que David estaba mirando el cielo, decía, de un bebé, de un niño, vendrá la salvación. Y por medio de su debilidad y de su vulnerabilidad, Dios hace callar a sus enemigos. No solamente es maravilloso en cómo ha hecho este universo, sino en sus planes y en la forma de mostrar su poder. Cuán poderoso eres, Señor, que aún de lo más débil tú puedes glorificarte. Luego vamos a ver en el verso 3, dice el salmista, sigue contemplando el cielo y las estrellas. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Vamos viendo que la majestad de Dios se revela plenamente cuando Él exalta al humilde y lo coloca en una posición honrosa. Mira el universo y dice, qué grande es este mundo. Y de este mundo tan grande voy a utilizar o voy a enfocarme o voy a amar a algo tan pequeño que es el hombre. Hay un dato que encontré investigando un poco que dice así. Dice, la luz va a 299.816 kilómetros por segundo. Y hay 31.5 millones de segundos en un año. Así que la distancia que viaja la luz en solo un año sería aproximadamente 9.6 trillones de kilómetros. Algunas de las estrellas están a billones años luz de la Tierra. Es decir, la distancia de este mundo, hermanos, es una distancia que ni siquiera podemos imaginarnos. O sea, es muchísimo. Algunas estrellas están a billones, dicen, no solamente a miles o a cientos o a millones, sino a billones de años luz de la Tierra. Eso es muchísimo, muchísimo espacio, hermanos. Y dentro de ese espacio tan pequeño se puede ver, de tan grande, perdón, hay un pequeño grano de arena ahí que es la Tierra, el mundo en donde estamos nosotros. Y si vemos con una lupa más pequeño, más pequeño, más pequeño todavía, existen algunos países dentro, continentes de ese mundo. Y si vemos más pequeño, más pequeño, más, con más zoom, está ahí el ser humano. En este mundo tan grande, nosotros solamente somos como hormigas, pequeños, tan pequeños. Y el salmista se pregunta, en todo esto, ¿qué has hecho? ¿Qué es el hombre? ¿Qué valor tiene el hombre para que tú, y me refiero a la mujer también, ¿no? El ser humano, ¿qué valor tiene el ser humano para que tú lo visites? En la NTV dice, para que te ocupes de él. En la NBI, para que lo tomes en cuenta. En la Dios habla hoy, para que te preocupes por él. Esa es la reflexión que está teniendo el salmista. Y es la reflexión que, como les decía, se hacían desde el principio. ¿Qué valor tenemos? ¿Quiénes somos? No, recuerden que en este momento Jesús no había venido. Jesús era la promesa en el momento en el que el salmista está escribiendo este salmo.
Jesús era la promesa de que vendría un Mesías. Pero antes, ¿dónde encontraba el ser humano su valor? Y por eso se hacía estas preguntas como, ¿qué es el hombre en este mundo tan grande para que de él te ocupes? Y vamos a ver que en del verso 4 al 8 nos va a responder. La palabra visites se refiere a una palabra que hace relación a cuidar, a preocuparse, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tú lo cuides, para que te preocupes por él? Vamos a ver más adelante, el 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto se refiere a una situación de realeza, de autoridad, ¿no? Que lo pone como si fuera un rey, dice, ¿no? Lo coronaste, le pusiste una corona como un rey. ¿Con qué lo coronaste? Con gloria y con honra, es decir, podemos decir con honor, ¿no? Lo llenaste de honor y de dignidad. A este ser tan pequeño, tan insignificante, tú le diste dignidad, lo trataste como un rey, le diste honor. El verso 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto nos lleva nuevamente a Génesis, cuando Dios crea el universo y tan poderoso nuestro Dios que solamente con su palabra, ¡pum!, aparecen las estrellas, el cielo, el mar, pone todo en orden, separa, organiza, ¿no? Crea las plantas y podemos ver si cortamos nosotros una plantita, un pedacito de una hojita o un tallito y lo ponemos en una lupa, en un microscopio, vamos a ver que está tan bien hecho, ¿no? Tiene tantas características para que funcione de la forma en que funciona, que toma la energía del sol, que luego la entrega a la tierra, que el agua forma parte, que purifica el aire. O sea, es tan complejo este universo, tan bien hecho, y dice que todo eso, todo esto que creó el Señor tan maravilloso, lo puso bajo los pies del ser humano. Puso al ser humano a señorear. En toda la creación el ser humano es el pináculo, es, digamos, lo más importante que él ha creado. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha dado tanto valor? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué nos visita? ¿Por qué provee para nuestras necesidades? Cuando él estaba en el jardín, el ser humano estaba en el jardín del Edén, dice que ahí estaban suplidas todas sus necesidades. No solamente las físicas, de alimento y abrigo, sino también las emocionales, de amor, de cuidado, de relación, y también las psicológicas, de valor, de autoestima. Todo Él lo ha suplido y lo suple aún. Pero, ¿por qué nos ha dado tanto valor? Vamos viendo adelante. Esto nos recuerda, aquí como en la diapositiva dice, a Génesis 1, 26 y 28. Ahí pueden encontrar cómo Dios le dio desde el principio de la creación al hombre esta autoridad. Y vamos a ver qué dice así. La suficiencia de Dios es tan grande que completa la insuficiencia nuestra. Vamos respondiendo esta pregunta por medio del Salmo. ¿Qué valor tenemos? Pues el valor que Dios nos ha dado. ¿Alguna vez al preguntarnos en nuestra autoestima o en nuestro valor y pensar que no somos valiosos,
o por lo que hacemos, o por lo que tenemos, o por lo que pensamos, o por lo que dicen de nosotros, podemos encontrar que la suficiencia de Dios es tan grande que completa la insuficiencia nuestra. Dice el siguiente verso así: ni es tampoco algo que se pierda o se gane de acuerdo a nuestros logros y proezas. El valor de cada ser humano es una decisión divina. Es la voluntad de Dios de hacernos valiosos y nadie nos podrá quitar eso jamás. Es decir, no depende de lo que hagamos, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó y le dio el valor, porque esa fue la voluntad de Dios. Y dijo, esto es bueno y bueno en gran manera. Entonces el ser humano a ese momento no había hecho nada para merecerse eso, esa autoridad, ese amor que recibió. Entonces tampoco es que se lo podían quitar por haber hecho algo o no hacer algo. El valor que cada ser humano tiene es una decisión divina. Es voluntad de Dios que nosotros, los seres humanos, seamos personas valiosas. Vamos respondiendo bíblicamente esta pregunta y vamos identificando cómo está mi autoestima, en qué está basado, a quién quiero impresionar, de quién quiero ganarme su atención y por lo tanto su admiración para poder sentirme valioso. ¿Qué anhelo tengo de que la gente reconozca mi valor? Cuando este salmo, David miraba el cielo y decía, ya somos valiosos. No es necesario ganarme el millón. No es necesario demostrar con mis habilidades que soy súper poderoso o poderosa. No es necesario que todos me den like. El salmista miraba el cielo y decía, ya somos valiosos. Dios ya nos hizo valiosos en este mundo tan grande y tan maravilloso. Dios ha llenado de valor al ser humano. Y luego, como bien decía Darling, nos vamos un poco a la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque después del pecado, después de lo que sucedió en Génesis 3, algo se perdió. No es que Dios nos quitó el valor que teníamos, no. Nosotros lo perdimos de vista. Empezamos a buscar ramas para cubrir nuestra desnudez. Empezamos a sentir vergüenza, culpa. Empezamos a echarle la culpa a otros para no sentirnos mal nosotros mismos. Empezaron las inseguridades, el miedo y, ¿por qué no?, la baja autoestima. Porque quitamos la vista de Dios y pusimos la vista en el pecado. Pero por medio de la muerte de Jesús, aquí dice, Él vino a devolverle al hombre lo que Satanás había usurpado, y con ello el valor y la estima personal a través de Jesús, volvemos a ser herederos del reino. Somos parte de la familia, podemos sentarnos en la mesa, porque somos hijos, somos herederos, gracias al sacrificio de Jesús. Y qué impresionante que Jesús fue quien nos dio nuevamente esta posición. Pero es impresionante que lo hizo siendo un bebé.
Así comenzó. No nació en una cuna de oro bajo el cuidado de 200 doctores que cuidaran que ningún tipo de infección, enfermedad o virus se acerque a él. No, nació humilde, nació sencillo. Es decir, ni siquiera tenía una cuna. La mamá embarazada sobre un animal de carga entra en este pesebre que era un lugar donde dormían los animales, donde nacían los animales. Ahí nace Jesús para, por una parte, demostrar el poder de Dios. Porque Dios no depende de las riquezas o de las posiciones o de las posibilidades para exaltar su nombre, para llevar a cabo su plan de redención. Y así, en lo pequeño, en lo humilde, en lo sencillo, Dios dio a conocer y realizó su plan de devolverle el valor y la dignidad al ser humano. Entonces, esta mañana, jueves, cuando yo me mire al espejo y me prepare para salir a este mundo que es peligroso en muchas maneras, que es un mundo lastimado, debo recordar quién soy. Debo recordar lo que Dios ha hecho por mí. Debo tener presente que no depende de lo que hoy haga o deje de hacer, de lo que diga o no diga de mí fulanito o fulanita, o de lo que me dijeron cuando era niño y me quedé con esa herida profunda. No, mi atención debe estar en lo que Dios ha dicho de mí, en lo que Dios ha hecho por mí. Así pensaba el salmista. Y luego de toda esta reflexión de decir este mundo tan vasto y tan maravilloso y que tú hayas hecho al ser humano lleno de tanto valor, solamente puedo terminar con el verso 8 diciendo nuevamente, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Puedo terminar exaltándote y alabándote nuevamente, porque veo todo lo que has hecho y solamente me queda maravillarme por lo que has hecho y por cómo lo has hecho. Podemos pensar también en, en, la, en esta idea de niñez, cómo Él usa al niño, cómo Él usa al indefenso, al vulnerable para callar al enemigo cuando utiliza, por ejemplo, a los discípulos, a los apóstoles. En ese tiempo, en el tiempo que Jesús elige a los apóstoles, ellos no eran personas de la alta sociedad, no eran personas que generaban millones y dirigían empresas, tal vez ni siquiera eran personas con muchos dotes. Dentro de la sociedad no eran considerados muy importantes. Los pescadores, incluso algunos eran despreciados, los cobradores de impuestos. Pero Dios, cuando ve al ser humano, ve su valor. Y no el valor que se ha ganado el ser humano, sino el valor que Dios le ha dado. Y al hacer esto, recoge, selecciona a los niños de ese tiempo, que eran los pescadores, los despreciados, los excluidos,
Y por medio de ellos comienza la extensión del Evangelio del reino de los cielos a todas las naciones. Y así comienza el plan que vence a Satanás, que vence sus planes destructivos. Y son también los niños los que se acercan a Jesús cuando Él está entrando a Jerusalén y dicen, Hosana. Y son los maestros de la ley, los fariseos, los grandes, que lo desprecian y que lo rechazan. Pero son los niños que se acercan. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que Dios es muy poderoso y puede hacer de lo pequeño algo grande. Este salmo, hermanos, nos invita a reflexionar sobre esa pregunta. ¿Cuál es mi valor? Pues es importante darnos cuenta que nuestro valor sin Dios es prácticamente nulo. Como les decía, el universo es tan grande y nosotros somos como una hormiga. Si Dios no nos hubiera dado el valor que nos ha dado, realmente no somos nada. Podemos engrandecernos, podemos pensar que somos la gran cosa, comprarnos ropa de marca y querer tapar de alguna forma nuestras inseguridades, pero en realidad no somos nada sin Dios. No tenemos ningún valor. Pero con Dios, qué grandes, qué llenos, qué completos estamos. Eso nos da, hermanos, la perspectiva correcta de lo que es la humildad. No olvidar que sin Dios realmente no hay nada o no hay mucho que pueda ofrecer. Pero gracias a Él tengo dones, tengo talentos, tengo capacidades, tengo un propósito, tengo misión, tengo valor. Y eso por voluntad de Dios. Entonces, por eso el Salmo termina nuevamente diciendo, oh Señor, qué paradoja es esta del ser humano. Y qué grande eres, Padre. Bien, es un salmo cortito, un salmo, pero como han visto, muy importante, y es un salmo que se cantaba en esos tiempos. En esos tiempos esto se cantaba, y mientras se cantaba, obviamente se reflexionaba en todo lo que les he comentado. Ahora, hermanos, entendiendo esto, nuevamente les pregunto, ¿cuál es su valor? Porque esto es teoría al final, ¿no? Ahora habría que llevarlo a la práctica. Habría que esperar que en oración y en meditación también el Espíritu Santo vaya sanando nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros vacíos sean llenados por medio de su palabra. Y eso generalmente es un proceso y toma tiempo, ¿no? Pero ahora, al día de hoy, en este momento, yo les pregunto, ¿qué les ha parecido este salmo y qué les hace pensar o qué les ha dicho Dios respecto a su identidad y a las luchas que están teniendo en el día a día? Quisiera escucharlos, hermanas, hermanos, ¿qué opinan de este salmo? Hermoso es este salmo, ¿me pueden escuchar? Sí, Darling, buen día, te escucho. Buenos días, pastor. Muy hermoso este salmo que, como usted bien decía, lo han hecho, es un cántico, ¿no? Y también creo que se canta he escuchado yo esa alabanza. Eh, Realmente
cada día el Señor nos habla de su grandeza y de su amor y de esa misericordia que tiene para con el hombre, porque como usted bien decía, el hombre sin Dios viene a ser nada prácticamente, ¿no? Por más que tenga a veces riqueza, a veces puede tener un trabajo, riqueza, o puede tener cosas materiales, acumular cosas, pero al final la vida viene a ser corta y, y igual se muere la persona, las personas nos vamos a ir todos, digamos, de esta vida, ¿cómo se puede decir? De la carne y ya la promesa que Dios nos hace también, ¿no? Es de la vida eterna. Entonces, el hombre puede hacer muchas cosas, pero sin Dios no tiene ese, se puede decir, ese sentido de la vida, eso que solamente con el Señor, cuando Él está en nuestra vida y cuando lo tenemos dentro de nuestro corazón, ya las cosas son diferentes. Sabemos, como usted también decía, tal vez muchos de nosotros hemos tenido eh, de pronto heridas de la niñez o también hemos pensado en algún momento de nuestra vida también que no valíamos nada, que no teníamos, estamos, eh, tenemos una autoestima, teníamos una autoestima muy debilitada, pero con el Señor, Él nos hace recuerdo de que, de que con Él somos, para Él somos valiosos, ya en Él somos valiosos, porque Él, como decía yo al principio, Él murió por nosotros y perdonó nuestros pecados y nos limpió. Entonces tenemos una nueva vida, ya no, y ya tenemos ese valor en Cristo, de que somos esas nuevas criaturas y me gustó lo que dijo Pastor de antes de salir a trabajar o salir, como decía, de este mundo que está tan dañado, peligroso, de poder mirarnos tal vez al espejo y decirnos, valgo mucho porque soy hijo de Dios, porque Él me ama, porque Cristo entregó su vida y somos hijos amados de Dios. Él nos ama y ahí también está nuestro valor en ese amor que Él nos tiene y nosotros también a Él. Gracias, Darling. Sí, justamente mientras hablabas pensaba, alguna vez he entrado a mi cuarto de oración con pensamientos como, esto que estás haciendo no tiene sentido, o cuántos años tengo ya y no he alcanzado algunas cosas que quisiera ya haber alcanzado. Y, y pueden venir pensamientos, ¿no? De qué fracaso, ¿no? Qué, qué desperdicio o- o ataques así, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y si hay estándares de la sociedad, generalmente siempre vamos a estar en negativo, ¿no? Siempre falta algo, nunca es suficiente. Y ahí en la oración, recordar este salmo y decir todo pensamiento que melle, que dañe mi autoestima,
que busque destruirme. Es una mentira. Porque por medio del Salmo 8 recuerdo cuán valioso soy por la voluntad de Dios, que así he sido hecho, que así he sido formado, y que no solamente después del pecado, bueno, listo, fui hecho y luego ya por el pecado abandonado. No, no, no. Fui buscado y fui encontrado y luego redimido, porque el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es tan grande. Entonces pensamientos como, qué fracaso esto o el otro, o el mundo dice o no dice, y que si tengo, que no tengo, que tengo que hacer esto para poder ganar un poco de esto, esos vacíos, esos anhelos son llenados solamente leyendo este salmo y recordando, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna tiene algún comentario, alguna opinión sobre lo que nos produce este salmo, sobre las reflexiones que nos produce este salmo? Buen día, Carlitos, buen día a todos. Buen día, hermano. La verdad es que yo me hago mucho eco de lo que acabas de decir respecto a que esos pensamientos negros que tenemos cada vez que nos enfrentamos a nuestra propia identidad, porque vivimos en un mundo ahora excesivamente materialista, donde en muchos casos pensamos que nuestra identidad se define por lo que tenemos, por el número de likes en las redes sociales, el número de seguidores y sobre todo qué opinan de nosotros, ¿no? A veces ese miedo de querer agradarle a todo el mundo nos paraliza porque pensamos que no somos suficientes, que siempre va a haber alguien que es mejor, que siempre está la gente en contra nuestra porque no tenemos esto o aquello, o nos falta riqueza material, riqueza estética, viajes, felicidad, alegría, todo lo que vemos en las redes sociales y todo lo que a veces envidiamos y decimos, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Cuál es mi valor? Se determina por lo que tengo en este momento, por lo que puedo exponer, por lo que puedo publicar, las fotos que tengo de viajes me definen, y estas cosas que ahora nos atacan tanto el día a día, ¿no? Y, y me refiero a lo que acabas de decir, justo, yo tengo una edad, tengo una forma de vida que tal vez no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué yo no valgo? ¿Por qué he fracasado en mis emprendimientos, en mis relaciones, en mi doctrina, en algún caso tal vez? Y cuesta entender el valor que tenemos en el Señor. Y este salmo nos debería fortalecer, nos debería recordar quiénes somos a ojos de Él y que eso es lo más importante, qué es lo que Él piensa de nosotros y que a partir de ello empecemos a darnos el valor respecto a las vivencias nuestras con el Padre y no al mundo material que nos rodea y que nos avasalla. Yo siento eso, que a veces este mundo nos pisotea, se nos abalanza encima con todo lo que vemos ahora en el día a día, con toda la información que tenemos disponible, con un solo clic. Y eso a veces es desgastante, pensar cómo otros viven su vida y yo no, porque yo valgo menos, porque no soy suficiente, ¿no? Esos pensamientos que nos inundan deberían ser mitigados por este salmo y por todo lo que es nuestra relación con el Señor. Cómo estamos en este momento con Él, cómo es nuestra relación con Él. Gracias, Henry. Sí, una de las cosas más hermosas de este salmo es que nos recuerda la verdad.
la verdad, hermanos. O sea, la verdad es que así fuimos diseñados. La verdad es que el valor que tenemos es el que Dios nos ha dado y eso es verdad. Estamos llenos de valor. ¿Y qué es la mentira? Primero entender que la mentira es muy poderosa. La mentira puede destruirnos realmente. Puede destruir vidas completas. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que con mucho talento, ¿no? Por ejemplo, en el canto, no hay casos de hombres y mujeres que muy talentosos, muy capaces y terminan su vida con una intoxicación por drogas, suicidios, desgracia, porque en algún momento creemos la mentira, ¿no? Que si hago esto, que si alcanzo esto, que si tengo esto, voy a ser feliz y al fin voy a ser alguien lleno de valor. Mentira. Que si mi vida se parece al perfecto Instagram, recién ahí voy a ser. O quizás yendo un poco más allá adentro, hermanos, más profundo, alguna vez alguna palabra o algún gesto, una mirada, una acción de nuestros padres que ha hecho que el día de hoy persigamos esa aprobación a toda costa. Y cuando haga esto, finalmente mi padre, mi madre me va a aceptar. O voy a demostrar que no es lo que alguna vez me dijeron o me hicieron sentir como alguien sin valor. Y estas heridas, hermanos, al final son mentiras que buscan destruirnos. El día de hoy vemos la verdad y la verdad os hará libres. Libertad representa aquel momento de batalla en oración en el que el mundo te dice eres un fracaso y Dios te dice eso es una mentira, no la creas, conoce la verdad y la verdad es que estás lleno de valor por voluntad de Dios, no por lo que haces o dejas de hacer, por voluntad de Dios. Cuando dice aquí para que lo visites, el verso, ¿qué es el hombre para que lo visites? Que siempre somos, pues, ¿no? Diría un cuchambín. Que siempre somos, pues, para que nos esté visitando. Realmente se refiere a que Dios ve tanta valía en nosotros, nos ha dado tanta valor que desea estar con nosotros y tener una relación íntima con nosotros. Es como un amigo que se preocupa por ti y te dice, ¿cómo estás? Y te escucha pero realmente con interés, con atención plena y le importa lo que dices. ¿Y cómo te fue tu día? ¿Y en qué estás creciendo? ¿Y en qué puedo ayudarte? Realmente, para el creador del universo, somos muy importantes, hermanos, y esa es la verdad. Bien, hermanos, tenemos tiempo un poquito más. Tal vez alguien más quiere hacer un comentario sobre este salmo. Pastor, quería añadir algo más. Sí. Me llama la atención que de lo que estamos hablando de este salmo, y usted decía, ¿no? Lo último, que dice, ¿no? Y el Hijo de Hombre para que lo visites.
Y el verso 5 que dice, le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esta parte me llama la atención, que dice la palabra, dice ahí, lo coronaste de gloria y de honra, y se está refiriendo al hombre. Ese valor que el Señor ha dado, mire, al hombre de coronarlo, dice, de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, el hombre puede señorear sobre todo el resto de la creación, los animales, las plantas, las bestias del campo, aquí dice, las aves de los cielos, los peces del mar. Imagínese, es como cuando un padre le da a su hijo la herencia y le dice, bueno, aquí está este terreno y aquí hay plantas y aquí están estos animales, vos podés hacerlo crecer o podés trabajarlo, y está señoreando el hombre sobre toda la creación, todo el resto de la creación que ha creado nuestro Dios. Y también me llama la atención de lo que hoy en día, por ejemplo, vemos que el hombre pues no cuida la creación, ¿no? ¿Cuántos hay que están en contra de activistas, como le llaman, personas que defienden la naturaleza, los animales, que defienden que la tala de árboles y todo eso, para que nuestro planeta no sufra las consecuencias, porque el hombre mismo lo va destruyendo, no cuida lo que Dios nos ha entregado para que lo cuidemos. Dice, para que lo señoreemos, pero no para que el hombre lo destruya. Entonces, y también lo que usted decía, pastor, que el enemigo, o sea, hay muchas mentiras, no vales nada, porque está medida en cuanto a las tenencias personales también o los logros, el valor, ¿no?, que el mundo da, pero yo conozco personas tan humildes de condición, digamos, de económica, pero tan valiosos, con un amor tan grande para los demás, y un corazón que realmente yo creo que si uno como persona queda contento, cuanto más nuestro Padre Celestial de ver esos corazones así, personas que te podrían dar, eh, por ejemplo, todo lo que tiene, digamos, cuando uno va al campo hay gente tan humilde, tan buena que te sirve, que te recibe con lo que tiene, te da lo mejor, ¿no? Entonces es también una reflexión, ¿no?, para nosotros saber que nuestro valor no está en eso, está en el Señor, está en lo que Él no dice que somos, dice que somos pueblo suyo, que somos, hay palabra de Dios que habla, ¿no? Mi siervo eres tú, yo te formé, yo te redimí, que somos amados, mi siervo, muchas palabras en la Biblia dice, ¿no?, que somos sus hijos amados. Entonces, qué bueno este salmo, qué hermoso, pastor. Eso quería yo eh, añadir sobre lo que Dios nos ha dado para señorear todo el resto de la creación, y cómo el hombre también no lo cuida, eso que Dios nos ha entregado. Bien, bien, gracias, Darlene. Me haces pensar en que podemos terminar con tres aplicaciones el día de hoy. Aplicaciones, es decir, acciones que nos van a poder permitir llevar al mundo real lo que hoy estamos aprendiendo, ¿no? A lo práctico. Uno de ellos, les había comentado, la oración. Cuando vengan estos pensamientos que son mentiras, atacar nuestra vida, podemos entrar en nuestro lugar de secreto con el Señor
y recordar la verdad. Y esa verdad nos hace libres, ¿no? Como dicen también ahora mucho, nos empodera. Así que adelante, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, el tema de lo que decía Darling, ¿no? El tema de cuidar lo que Dios nos ha dado. Podemos empezar por cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Dios nos ha dado un cuerpo y, y luego nos ha dado la autoridad para señorear, ¿no? Entonces, es decir, si Dios te dice, tú vas a señorear, es que también te ha dado la capacidad para hacerlo. No, muchas veces es como, no, es que no puedo. Sí puedes, en realidad puedes porque Dios te ha dado esa capacidad. Claro, el mundo te puede hacer creer que no puedes, las mentiras, las heridas, pero puedes. Entonces, una cosa que puedes hacer es cuidar tu cuerpo. Tal vez empezar por ahí, ¿no? A ver, soy valioso, esto que Dios ha hecho es maravilloso, mi cuerpo funciona de una forma maravillosa, ¿qué tal si lo cuido? Cuido mi mente, cuido mi cuerpo físico, cuido mis relaciones, y por ahí puedo empezar y seguramente va a crecer esto y bueno, cuidar la naturaleza, cuidar lo demás, cada uno, ¿no? Su parte delante del Señor, a ser fieles y usar esa capacidad que Dios nos ha dado. Esa puede ser una segunda aplicación, ¿no? Primero, oramos, recordamos la verdad. Segundo, cuidamos y señoreamos, hacemos uso práctico del don, talento que el Señor nos ha dado, cuidar nuestro cuerpo. Y tercero, hermanos, más desafiante, si yo soy valioso, no por el color de piel que tengo, no por la voz o por mi capacidad con mis manos, o por el dinero, por la fama. No, no, yo soy valioso porque Dios me ha hecho así. A Él le ha placido que sea así. Entonces, cuando me miro al espejo, reconozco eso, pero no solamente cuando me miro al espejo, sino cuando miro a mi prójimo. ¿Quién está cerca de mí? Lo veo, Dios también lo hizo valioso. Pero no me cae bien. La hermanita, el hermanito, quisiera que sea diferente, que sea de otra forma, pero ¿sabes qué? Dios lo hizo valioso. Y a todo el ser humano, Dios hizo y ve como ser humano valioso, digno, lleno de honra y digno de rescatar, digno de morir por él. Entonces, sacamos también un poquito la mirada de nosotros y empezamos a mirar hacia afuera y vemos a las personas que nos rodean como seres humanos valiosos, dignos de respeto, así como nosotros, porque Dios quiso y quiere que sea así. Es su voluntad y es su plan. Nos llevamos esas tres cosas hoy día, hermanos. Oramos, cuidamos y miramos al otro con el valor que tiene verdaderamente, que es el que Dios le ha dado, así como nos miramos a nosotros. Bien, perfecto, gracias. Gracias, hermanos, a mí me encanta escucharlos, así que si alguien más tiene algo para comentar, adelante, hermanos, yo los voy a escuchar. Y si no, podemos terminar la reunión orando. Yo, Carlitos, solo que bueno, hay música de fondo, así que no sé si se va a escuchar. Se escucha. Pero sí quería, bueno, agradecerte porque es valioso esto que haces. Personalmente he estado, como todos los que han comentado, luchando con mi autoestima, tal vez reflejada en lo que, no sé, estoy haciendo, no estoy haciendo, puedo hacer o puedo lograr. Y
lo quiera o no, me ha llegado a afectar. Pero recordar que el Señor me ha hecho a su imagen y semejanza y que soy importante para Él, para que Él me cuide, se preocupe por mí, me visite, como dice este salmo, rompe mi esquema de que soy valiosa por lo que hago, por lo que puedo lograr, sino que soy valiosa simplemente porque me ha creado y me ha creado en su gracia y su misericordia. Así que no tengo que añadir nada absolutamente a eso, simplemente conocerle más y recordar cuán valiosa soy para Él y tener una relación para Él para que todo el tiempo eso esté presente en mí, ¿no? Así que gracias por esto que haces. Para mí es muy valioso. Gracias a ti, Carlita, igual que tú siempre estás apoyando el ministerio. Gracias. Bueno, hermanos, ¿alguien más? Ok, entonces los veo el próximo jueves con el Salmo 9. Voy a tratar de subir un videíto ahí para que podamos escuchar y meditar en la palabra de Dios y las diferentes versiones que hay. Que Dios los bendiga, que hoy sea un día lleno de verdades en la mente que dominen nuestras acciones.